Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos de matemáticas básicas hechos con base en las notas de dicha escuela. Puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. Primero, ángulos. Se dice que tres puntos distintos son colineales si están sobre una misma línea recta. Un ángulo es la abertura formada por dos rayos o semirrectas que tienen un extremo común. En realidad, dos rayos R1 y R2 que tienen un extremo común dan lugar a dos ángulos, alfa y beta, como se puede ver en la figura. Rayo R1, rayo R2, punto común O, forman el ángulo alfa o este ángulo por fuera beta. Denotamos el ángulo de la figura anterior por A o B o por B o A. Observe que el vértice está en el centro de las tres. O por una letra griega, alfa, beta, gamma, etc. O por un número, 1, 2, 3, etc. O por una letra minúscula, A, B, C. Medida de ángulos. Los ángulos se miden en grados o en radianes. Si dividimos una circunferencia en 360 partes congruentes y trazamos los rayos desde el centro hasta cada división, se forman 360 ángulos congruentes. Decimos que cada uno de estos ángulos mide un grado, denotado por un grado. Si se divide la longitud L de una circunferencia por su diámetro, el resultado es la constante pi, es decir, longitud sobre diámetro es lo mismo que longitud sobre dos radios, esto nos da pi, y despejando por ello, longitud de la circunferencia es 2pi radio. Un radián denotado por un rad es la medida del ángulo formado por dos rayos que se intersectan en el centro de una circunferencia radio r, de tal forma que el arco sobre la circunferencia que se encuentra entre los dos rayos tiene longitud r. Véase la siguiente figura. Aquí tenemos dos rayos y este radio de la circunferencia es r, pero también este arco es de longitud r. Entonces el ángulo subtendido por este arco de longitud r es lo que se llama un radián. Podemos expresar la medida de un ángulo en radianes o en grados. Como un ángulo de 2pi radianes equivale a un ángulo de 360 grados, encontramos que un ángulo de un radián mide 180 grados sobre pi. Y un ángulo de un grado mide pi sobre 180 radianes. Esto se logra con una simple regla de 3. Entonces, un radián es lo mismo que 180 grados sobre pi. Y un grado es pi sobre 180 radianes. Esta primera nos sirve para pasar radianes a grados. Para ello se multiplica por 180 sobre pi. Y la segunda para pasar grados a radianes. Para ello se multiplica por pi sobre 180. Ejemplo 1. En este ejemplo veremos cómo podemos cambiar a radianes un ángulo dado en grados y viceversa. Primero, encuentra la medida en radianes de un ángulo que mide 36 grados. Para pasar grados a radianes multiplicamos por pi sobre 180. Un ángulo de 36 grados mide 36 por pi sobre 180 radianes. Y simplificando nos da pi sobre 5 radianes. Segundo, ¿cuál es la medida en grados de un ángulo que mide 3pi radianes? Para pasar de radianes a grados, multiplicamos por 180 sobre pi. Entonces, 3pi radianes es 3pi por 180 grados sobre pi. Simplificando da 540 grados. Nota, cuando expresamos la medida de un ángulo en radianes, omitiremos en general la abreviatura rad. Esto es, si un ángulo decimos que vale pi sextos, se sobreentiende que es pi sextos radianes. (1.5) Clasificación de los ángulos. Un ángulo agudo se puede clasificar según su medida así. Ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados. Ángulo recto
es el que mide 90 grados. Ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Ángulo llano es el que mide 180 grados. Aquí tenemos ángulo agudo, menos de 90 grados. Ángulo recto, mide 90 grados. Ángulo obtuso, más de 90 grados. Y ángulo llano, 180 grados. 1.6. Relaciones entre ángulos. Ángulos congruentes. Decimos que dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Si alfa y beta son congruentes, escribimos alfa congruente a beta. Acá tenemos graficados dos ángulos alfa y beta congruentes, tienen la misma medida. Ángulos complementarios. Decimos que dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 90 grados. Ángulos suplementarios. Decimos que dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es 180 grados. Ángulos consecutivos. Decimos que dos ángulos son consecutivos si tienen el mismo vértice y un lado común, pero no se superponen. En otras palabras, el lado terminal de un ángulo es el lado inicial del segundo ángulo. Ángulos adyacentes. Decimos que dos ángulos son adyacentes si tienen un lado común y los otros dos lados pertenecen a la misma recta. Ejemplo 2. Primero, en la siguiente figura, los ángulos AOC y ángulo BOC son consecutivos. Tienen un ángulo común y son distintos los ángulos. Segundo, en la siguiente figura, los ángulos AOC y BOC son adyacentes. Tienen un lado común, pero además suman un ángulo llano. Si dos rectas L1 y L2 no tienen algún punto en común, se dice que L1 y L2 son paralelas y escribimos L1 paralelo a L2, este caso del centro. En este caso de la izquierda, dos rectas se cortan, se dice que se interceptan en el punto de corte. Y acá tenemos una recta que coincide con otra encima igual, entonces se llaman rectas coincidentes. Si dos rectas L1 y L2 se interceptan formando cuatro ángulos rectos, se dice que son perpendiculares y en dicho caso escribimos L1 perpendicular a L2, recta L1, recta L2. Tenemos cuatro ángulos rectos. Estas rectas se llaman perpendiculares. Se acostumbra a usar el símbolo este en las gráficas para indicar que se tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Acá tenemos un ángulo de 90 grados. 1.7. Ángulos entre rectas. Cuando dos rectas son intersecadas por una línea transversal, que llamaremos secante, se forman 8 ángulos así. Estas son las dos rectas, las azules, y la roja es la que llamamos secante. Y se forman los ángulos 8 que estamos mirando, 4 arriba y 4 abajo. Tenemos acá dos rectas azules cortadas por una recta roja que es la que llamamos secante y se formaron 8 ángulos. Utilizamos las siguientes denominaciones para los ángulos de la figura anterior. Primero, ángulos alternos externos. Son el 1 y el 8. Son alternos porque están uno a un lado y el otro al otro lado de la secante. Y son externos porque quedaron por fuera de las rectas azules. Además, son alternos externos, el 2 y el 7 por la misma razón. Están a lados distintos de la secante y están al lado de afuera de las azules. Segundo, ángulos alternos internos son el 3 y el 6. Están a lados distintos de la secante y ambos están por fuera de las rectas azules. Y el 4 y el 5 por la misma razón. Están a lados distintos de la secante y ambos están en el lado interior de las rectas azules. Ángulos correspondientes. El 1 y el 5. Correspondientes porque están al mismo lado de la secante y ambos están en el lado de encima de las rectas azules. El 2
y el 6 por la misma razón. Ambos están al mismo lado de la secante roja y ambos por encima de las rectas azules. El 3 y el 7 son correspondientes porque están al mismo lado de la secante y ambos por debajo de las azules. Y 4 y 8 son correspondientes porque están al mismo lado de la recta roja secante y están ambos por debajo de las azules. Y por último, ángulos opuestos por el vértice. Son el 1 y el 4, el nombre es más claro, y el 2 y el 3, el 5 y el 8, y el 6 y el 7. (1.8) Teorema de las paralelas. Si dos rectas intersectadas por una secante son paralelas, entonces los pares de ángulos mencionados antes son congruentes. Ejemplo 3. Si en la figura L1 y L2 son rectas paralelas y B vale 30 grados, ¿cuál es la medida de los ángulos restantes? Recta L1, recta L2 y B que vale 30 grados. Solución: primero, A vale 150, porque A y B son suplementarios, es decir, A más B vale 180, puesto que forman un ángulo llano. C vale 30 grados, porque es opuesto por el vértice con el ángulo B, que vale también 30 grados. D vale 150 grados, porque es suplementario con B. B y D suman 180, ya que la suma de los dos es un ángulo llano, 180 grados. E vale 150 grados porque es correspondiente con A y A vale 150 grados. F vale 30 grados porque es correspondiente con B. Observe que están del mismo lado de la secante B y ambos por encima de las rectas azules. Entonces F también vale lo mismo que B, que es 30 grados. G vale 30 grados porque es alterno externo con B. Están de lados opuestos de la secante roja y ambos por fuera de las azules. Entonces C es lo mismo que B en medida, que es 30 grados. Y H vale 150 porque es alterno externo con A. Están de lados distintos de la secante roja y ambos están por fuera de las azules. Y A habíamos visto que era 150 porque era suplemento de 30.